Aquí estamos, mis queridos hermanos, probando. Estamos a un minuto de comenzar. Vaya a buscar su Biblia, tenga el cafecito, el agüita listo o listos ahí para este tiempo, para que no se esté levantando, no se pierda ni un solo momento de este estudio que el Señor nos regala, nos da la bendición de poder tener cada semana. Es como un estímulo y un ánimo a su propio estudio personal. Este es un estudio de parte de toda la iglesia, de la iglesia para toda la iglesia. Así que en un minuto comenzamos. Prepárese, salgo fuera de cámaras en un momentito. Otra vez buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, hermanos en el Señor y amigos por la pura gracia del Señor. Aquí estamos en esta oportunidad queriendo alimentarnos una vez más con la preciosa palabra del Señor, viajando hacia el Antiguo Testamento, que es una de las partes que también nosotros estudiamos, no solo el Nuevo Testamento, aunque con generalidad y aunque hemos hecho un paréntesis muy grande en el estudio de Romanos. Dejamos ese estudio desde el mes de marzo, pero lo vamos a retomar una vez regresemos a esta nueva realidad que ya pronto estaremos disfrutando. Todavía no tenemos noticias concretas de parte de nuestros hermanos norteamericanos bajo el techo en el cual estamos, y ellos amorosamente nos lo comparten. Tan solamente sabemos de que este próximo domingo no hay reunión aquí en el Main Hall todavía, ni el próximo domingo. Así que estén esperando nuevas noticias, pero mientras eso se da, continuemos orando, continuemos preparando nuestro corazón para este tiempo delicioso que el Señor nos va a permitir tener ahora que regresemos, y animados de volvernos a ver, de volvernos a reunir para adorar, alabar y bendecir el precioso nombre de nuestro Dios. Hablando de los profetas, que es donde hemos llegado en este momento, me gustaría que buscaran en sus Biblias ahí el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y busque ahí el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 11 en adelante ese misterio que existió por mucho tiempo y que fue revelado en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Dios utilizando al apóstol Pablo para dar a conocer este maravilloso misterio. Y dice ahí Efesios capítulo 2, del versículo 11 en adelante, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, esto es, judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es, antes de venir a los caminos del Señor, antes, cuando solamente estaba el pueblo de Israel. Y aquí está hablando después de la inauguración de la iglesia, donde el Señor hace esta conjunción. Pero sigue diciendo aquí Efesios capítulo 2, versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino
y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y antes de continuar, permítame solo apretar un botoncito aquí en esta parte. Hoy sí, espero que el sonido haya mejorado. Pues aquí el apóstol Pablo nos está hablando de ese misterio maravilloso de la iglesia siendo conformada no solo por judíos, sino también por gentiles, y dándonos a conocer el fundamento sobre el cual nuestra fe descansa. Y dice aquí, así que ya no soy, versículo 19, dice Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice a continuación, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y con varios propósitos, el Señor me ha guiado, me ha animado a leer esta porción de la Escritura. Uno, para que recordemos sobre dónde viene nuestra herencia espiritual, la herencia de nuestra fe. Nuestra herencia viene desde el Antiguo Testamento, sobre los profetas y sobre los apóstoles. Nuevo Testamento es que nuestra fe es edificada. Y todos estos, tanto los profetas como los apóstoles, a lo que señalan es a nuestro glorioso Redentor, Cristo Jesús, y Él es el que ahora es la cabeza de la iglesia, este cuerpo de Cristo Jesús, y por esa razón hago alusión a esta porción de la Escritura. Y la segunda razón también es porque aquí nos habla de un templo, de un edificio, en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el profeta que vamos a ver, que vamos a comenzar a estudiar ahora, básicamente hoy será la introducción, pero este profeta que vamos a comenzar a estudiar ahora tiene como referencia especial, tema central, el templo. Y ya vamos a ver entonces a qué se refiere. Aprovechemos entonces este momento para llegar al Señor con una palabra de oración, pidiendo de Él su ayuda. Nuestro amante Señor, cuánto lo alabamos y lo bendecimos por ser tan bueno con todo el planeta Tierra, tan bueno con toda su creación, porque usted la sostiene, y aun cuando ha sido deteriorada por el pecado, aún así refleja una belleza grande, porque refleja todavía su gloria. Aún nosotros como seres humanos caídos por causa del pecado, aún también nosotros todavía reflejamos esa imagen y semejanza a la cual usted nos creó, esa gloria suya, Señor, todavía aquí la reflejamos. Y Cristo Jesús es quien viene a restaurar aquello que fue perdido. Esa relación rota es vuelta otra vez a ser nueva, esa nueva relación con usted por medio de su muerte, por medio de su sangre,
al poner toda nuestra confianza en esa obra preciosa de Cristo Jesús. Él restaura nuestra relación con usted, restaura esta imagen y semejanza, y esperando nosotros aquel día donde, el día final, el día donde este cuerpo se unirá con esta alma nuevamente, un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, con esta alma, para estar en su presencia por los siglos de los siglos, rindiéndole tributo y sirviéndolo. En esta tarde queremos pedirle que nos ayude en este estudio. Señor, necesitamos su inteligencia. La palabra dice que Jehová es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y por eso le rogamos, ayúdenos a entender este maravilloso plan precioso de salvación que usted nos ha dado y que puede verse a lo largo de toda la Escritura, comenzando desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ahora que estamos por iniciar este nuevo libro pequeño, el libro de Ageo, también le rogamos su ayuda. Denos ese entendimiento para poder atar estos puntos allá en la historia, porque esto no fue dado en el aire, esto fue dado en un tiempo bien particular del pueblo de Israel, y es importante saber cuándo sucedió eso, es importante saber a quiénes les fue dado este mensaje, y es importante entender un poco qué entendió este pueblo, para que entonces nosotros podamos aplicarlo con una certeza mejor a nuestras vidas el día de hoy, no solo a nuestras vidas físicas, sino principalmente a nuestras vidas espirituales el día de hoy, y también para saber hacia dónde apuntan cada una de estas enseñanzas que usted nos da a través de este precioso libro. Bendíganos y prospérenos, Señor, porque queremos ser de bendición para otros que se encuentran a nuestro alrededor, hermanos que se encuentran a nuestro alrededor, amigos que todavía no lo conocen, para poder de una mejor manera compartirles a ellos el glorioso evangelio de salvación de Cristo Jesús, y recordarnos, Señor, que dentro de su plan están todas las naciones, dentro de su plan están todas razas, todas lenguas, todas etnias, porque ese es el plan suyo, el haber mandado a Cristo Jesús aquí a la tierra para redimir dentro de todas las razas, dentro de todas las naciones, dentro de todos los pueblos, un pueblo para usted, un pueblo que le honre y que le glorifique. En sus manos nos colocamos con alabanza y gratitud y con mucho gozo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vaya pues, mis queridos hermanos, aquí estamos entonces nuevamente retomando este estudio de los profetas, pero con tantas cosas que hemos estado viendo con anterioridad, es probable de que hay momentos cuando uno se pierde. ¿Y a dónde estamos pues en medio de todo esto? Yo quiero, aprovechando que estamos iniciando el estudio del libro de Ageo, aprovechemos para hacer un pequeño repaso también. Es importante saber desde dónde viene el plan de salvación, aunque no nos vamos a ir hasta los días de la creación, pero sí vamos a aparecer en nuestra línea de esta historia de la salvación. Vamos a comenzar ahí desde el diluvio. Si ustedes recuerdan, allá en Génesis, en el capítulo 6, se nos dice que la maldad llegó a un extremo tal que el Señor tuvo que enviar esta disciplina para todo el planeta Tierra, matando a la mayoría de la población, siendo salvados únicamente 8 personas. Noé con su esposa, sus 3 hijos y la esposa correspondiente de cada uno de ellos. Ahora, hablando de cuarentena, solamente imagínense a Noé juntamente con su familia y con todos esos animales en esa cuarentena de un año con una semana más un día. Increíble, estamos hablando de probablemente un año más 11 días. Esa fue la cuarentena que vivió Noé juntamente con toda su familia. ¿Cómo aguantaron? Manteniéndose activos, manteniendo no solamente su mente y su corazón ocupados, sino también manteniéndose físicamente. Y ellos no podían salir al exterior, no podían salir del arca.
ellos tenían que mantenerse ahí en el arca. La situación ha de haber sido un poco dificultosa en medio de toda esa variedad de animales y olores y sabores que ya ustedes se imaginan. Ahí entonces quiero iniciar este recuento de esta historia de la salvación. Luego, después del diluvio, se nos dan los detalles de las generaciones de Sem, Cam y Jafet. Pero particularmente el Señor toma atención en la descendencia de Sem. Y es de el hijo de Sem, es el hijo de Noé llamado Sem, del cual viene Abraham. Y ahí es de donde viene el pueblo, de donde nace el pueblo de Israel. Ahí viene el Señor llevando a cabo su plan de salvación a través de Abraham. Habría de venir el Mesías en el futuro y a través de uno de los hijos del nieto, de uno de los nietos de Abraham, habría de venir la simiente del Mesías. Ahí tenemos entonces a este Abraham dando lugar a esa bendición de haber creído en el Señor y habérsele contado su fe como justicia. Creyó en el Señor aún siendo viejo, anciano, su esposa anciana también. Viene el Señor y les promete descendencia de ellos mismos, y ahí nace Isaac. De Isaac nace Jacob y Esaú, y luego de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Jacob es cambiado su nombre por el Señor a Israel. Luego, dentro de esos 12, José sobresale, y este José es el que llega a Egipto. Ustedes ya saben, se vuelve un grande, el segundo después del faraón de aquel tiempo, famoso. Este José manda llamar a su familia, se quedan ahí en Egipto, y así es como la familia empieza a crecer. Pasan 400 años y ahí entonces tenemos ese momento de la esclavitud. Vienen otro faraón que no conocía a este pueblo, no tenía idea de la historia de José, que fue lo que hizo, y los vuelve esclavos al pueblo de Israel. Si nosotros tomamos de manera general, para no perdernos en cuanto a detalles cronológicos, ponemos allá a Abraham más o menos alrededor del año 2000 antes de Cristo. Y tenemos aquí a Moisés, el aparecimiento de Moisés en el año 1500 antes de Cristo. Con Moisés viene la celebración de la primera Pascua, el Éxodo. La ley es dada a todos estos hebreos que salen liberados en esa gran liberación, que es una prefiguración de esa gran liberación futura que el Mesías habría de hacer con nosotros, la liberación grande del pecado que solamente Cristo la podía hacer. Luego de Moisés, pues no se le permite entrar a la tierra prometida, y es Josué quien es el encargado para la conquista de Canaán. Luego, después de Josué, se levanta una generación también tarda y lenta para aprender en su vida espiritual. Se alejan del Señor y viene ese periodo difícil llamado el periodo de los jueces, un periodo de altos y bajos, un periodo donde dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, un momento difícil. Después de ese tiempo de los jueces es que viene básicamente el tiempo de la monarquía, y ahí aparece Saúl como el primero de los reyes, y luego aparece David. Entonces, si hablamos de años generales para ubicarnos en la historia, dijimos que Abraham allá en el pasado lo podemos colocar alrededor del año 2000 antes de Cristo. A Moisés, luego del otro gran personaje que nos marca esos tiempos característicos, lo podemos ubicar en el año 1500 antes de Cristo, y luego tenemos al rey David, que es colocado alrededor del año 1000 antes de Cristo Jesús. Luego, después del rey David, viene el rey Salomón, y se construye el primer templo. Y esto es importante para el dato
que nosotros vamos a tener ahora. Solamente póngale atención. Estamos hablando que más o menos ahí por el año 950, 960 es que el primer templo es construido. Luego, ahí alrededor del año 900 es que se da la división, tristemente la división de ese todo Israel que había consolidado, que comenzó con la consolidación a través del rey David y luego la consolidación y la ampliación de ese reino con el rey Salomón, y luego a su muerte se da esa división, Jeroboam allá en la parte norte, el reino del norte, y Roboam en el reino del sur. En el reino del norte el Señor envía profetas, aun cuando todos esos reyes del reino del norte fueron malos, no tuvieron temor del Señor, inclinaron al pueblo a hacer cosas malas, alejaron al pueblo de Jehová de los ejércitos. El Señor envía a sus profetas para advertirles que si no se arrepienten, recordándoles del pacto hecho allá con Moisés en los años previos, recordándoles del pacto, de las bendiciones que habría de guardar el pacto y de las maldiciones que habría de no guardar el pacto. Les envía profetas para recordárselo, pero ninguno hace caso, y es así como el reino del norte es destruido completamente en el año 722 por los asirios. Luego el reino de Judá, que va caminando a la par con el reino del norte, el reino del sur con el reino del norte van caminando a la par. En el reino del norte, en el reino del sur acontece que sí hubieron algunos reyes que tuvieron temor del Señor, pero hubieron también muchos reyes que no tuvieron temor del Señor, y Jehová de los ejércitos también envía a sus profetas para advertirles. Este pueblo pudo observar la caída y la destrucción de su hermana, el reino del norte, y aún así estos reyes malos y perversos que se levantaron en medio de los otros buenos no hicieron caso, no aprendieron la lección, y estas son cosas que a nosotros nos deben de hacer reflexionar. Tenemos entonces el reino del norte y el reino del sur, y solo para tener idea de esto, que nos lo grabemos bien, el reino del norte tuvo como capital a Samaria, y el reino del sur tuvo como capital a Jerusalén, la capital oficial. En Jerusalén es donde se construyó el templo. El primer templo de Salomón fue construido ahí, y ahí es donde perseveró el templo. Estos del reino del norte hicieron sus propios altares para rendirle culto, dice que a Jehová, con el propósito de que no bajaran a Jerusalén y no fueran a ser conmovidos y convertidos a Yahvé y a volverse parte del pueblo del reino del sur otra vez. Eso fue lo que sucedió, y aquí es de donde salen los samaritanos, una mezcla de los asirios con los judíos en aquel tiempo. Ahora, esto quiero dejarlo bien claro porque lo que viene a continuación es muy delicado. La caída de Samaria se da por medio de los asirios, y ustedes pueden observar aquí, si ustedes leen, toman nota de este pasaje, Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos del 9 al 12, ustedes van a notar ahí este dato, que Salmanasar fue el que tomó Samaria de parte de los asirios y la destruyó, mientras Oseas era el rey número 19 en la parte norte. El profeta Isaías en la parte sur era el profeta en ese tiempo, mientras se dio esta situación catastrófica. Luego, un siglo, más o menos un siglo después, le sucede algo similar al reino del sur. Jerusalén es tomada por Nabucodonosor, mientras el Sedequías era rey de Jerusalén, era rey de la parte del reino del sur, el 20º rey del sur. El profeta en esa época era el profeta Jeremías. Todo el libro de Jeremías pues nos habla de esa parte previa a la caída de Jerusalén, y cuando se da la caída de Jerusalén también cuando escribe el libro de Lamentaciones. Y esos datos ustedes los pueden encontrar ahí
en esa cita que se da. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 18. Y aquí es como vamos llegando ya a esta época de nuestro estudio, que es de los profetas. Ahora, quiero que recordemos esto. La clasificación de los profetas, los estudiosos los han clasificado, yo lo he estudiado nada más lo que ellos hicieron. Los estudiosos han clasificado los profetas en dos grandes secciones, los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son 4, aquí aparecen 5, pero son 5 libros, porque Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, dijimos. Y luego los profetas menores, que son los 12, que son los que hemos estado estudiando últimamente. Allá encontramos al profeta Ageo, que es el número 10 en esa distribución como se han colocado en nuestras Biblias. Es el número 10 de los profetas menores. Y ya, si usted recordará por qué le llamamos mayores y por qué le llamamos menores, ¿se recuerda? Exactamente, no porque estos fueran más importantes que aquellos, no, es por la extensión de sus escritos. Estos profetas en la extensión de sus escritos son mucho mayores que estos profetas. El profeta Ageo, de manera particular, el que vamos a comenzar a estudiar en esta noche, tan solamente tiene 2 capítulos. Es uno de los libros más pequeños, del Antiguo Testamento. Ahí los tenemos. Ahora, ustedes se recuerdan que hemos estado estudiando Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo, que es el que vamos a entrar ahora. Y de momento nosotros nos hemos perdido ahí. Bueno, ¿y esto en el tiempo a dónde queda? Y entonces ahora que entramos al profeta Ageo, podemos hacer esta distinción de una forma un poco más clara. ¿A qué me refiero? Bueno, que los profetas, por lo menos estos mayores y menores, los podemos ubicar de manera histórica en estos 3 periodos fáciles de recordar: el periodo preexílico, el periodo exílico y el periodo post-exílico. Antes del exilio, antes de ser llevado, ¿quiénes? El reino del sur, particularmente, porque el reino del norte fue destruido y no se menciona específicamente, hablando del reino del norte, nada más después de su destrucción allá en el año 722. En cambio, el reino del sur sí. ¿Y cómo y por qué entonces continúa de esta forma la Biblia? Porque recuérdese que lo que el Señor le prometió allá a la serpiente es que en el futuro iba a venir la simiente de una mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le iba a morder el calcañar, le iba a hacer una herida no tan grave, pero ese al cual la serpiente, Satanás, Antigua, el diablo, que es lo que menciona el libro de Apocalipsis, dándonos a conocer quién es este personaje, aun cuando tenía poder, no es todopoderoso como la simiente de la mujer, que es el Mesías que habría de venir. Entonces, la línea del Mesías prometido viene a través del reino de Judá. Esto es lo maravilloso. Y por eso el Señor trata con el reino de Judá severamente por causa de su rebeldía, pero no lo destruye, no lo aniquila. Deja siempre un remanente, porque a través de esta línea es que ha de venir el Mesías, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo. Cuando nos referimos al preexilio, nos estamos refiriendo al exilio del reino del sur, Judá. Entonces, preexilio, refiriéndose al reino del sur. Y aquí tenemos todos estos profetas que ustedes pueden leer aquí. Son los profetas que los ubicamos antes de que los judíos fueran llevados cautivos por Babilonia, por los babilonios a Babilonia. Aquí tenemos el profeta Amós, Oseas, Jonás,
Joel, y siempre se le pone un asterisco porque algunos lo ubican aquí, otros lo ubican más adelante, y todo eso pues porque no hay fechas así exactas para Joel. Abdías, Isaías, Miqueas, Jeremías, Nahum, Habacuc, Sofonías, que era el último que estudiamos. Este paquete de 3, 7 y 4, 11, que tenemos dos profetas mayores, Isaías, Jeremías, son los que caben dentro de este periodo que se le llama antes del exilio, antes de la caída de Jerusalén. Luego, y algunos pues caen exactamente como Jeremías en ese momento de la caída de Jerusalén también. Jeremías no fue exiliado, se recuerdan que él huyó y se fue a Egipto y desde allá pues envió también palabras proféticas para los judíos que estaban mezclándose con los egipcios y haciendo dioses falsos, levantando dioses falsos en medio, siguiendo a los egipcios. Luego tenemos el periodo del exilio, y en el exilio pues son dos los profetas que claramente se pueden identificar, el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Ya vamos a dar un par de detalles un poquito más adelante aquí en nuestro estudio, una diapositiva un poco más adelante de esta. Y luego llegamos a esta parte final de los profetas del post-exilio, después del exilio. Los 70 años de exilio allá en Babilonia se acabaron y los judíos regresan a reconstruir las murallas, la ciudad, a reconstruir el templo, y aquí tenemos entonces a estos profetas Ageo, Zacarías, que son los profetas en los cuales se pone la atención principalmente en la reconstrucción del templo. Ageo, Zacarías, ustedes van a ver que hay una interconexión muy bonita que existe entre estos dos profetas en cuanto a sus mensajes. En la parte primaria, al principio de Zacarías, y también van a ver ahí algunos detalles que vamos a dar en nuestro estudio de Ageo. Y por último, el profeta Malaquías, previo a la venida del Mesías. Pero después de Malaquías pues viene ese periodo que se le llama el periodo de los 400 años de silencio antes de que el Señor viniera. Y ustedes pueden observar con esta cantidad de hombres de Dios siendo enviados a declarar la palabra de Dios, siendo enviados a hacer advertencias serias al pueblo del Señor, una y otra vez, algunos de ellos fueron contemporáneos entre sí, y luego que después del profeta Malaquías hay un paro en cuanto a la palabra profética, hay un silencio en cuanto a la voz de Yahvé a través de los profetas. Eso fue una situación que por lo menos yo no me imagino cómo ha de haber sido para el pueblo de Israel, que estaban tan acostumbrados a estar escuchando profetas que se levantaban, viniendo con el mensaje de Dios, y de momento pasa un año, pasan 10, pasan 100, un siglo, otro siglo, cuarto siglo, y no pasa nada, una situación difícil. Y luego, después de eso, es que aparece Juan el Bautista, proclamando, haciendo espacio, camino para la venida del Mesías que venía detrás de él. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Muy bien, entonces, yendo al profeta Ageo, ya de una manera especial con el profeta Ageo, hay que tomar algunos datos también bien claros, tener unos datos bien claros para saber sobre qué terreno pues estamos nosotros parados. La primera cuestión que tenemos que recordar, una es esta: en el año 605 a.C. se dio la primera invasión de los babilonios allá en Jerusalén, y ahí llevaron exiliados, y dentro de esos exiliados es que se llevan a Daniel. Usted puede observar ahí en ese pasaje, segundo de Crónicas, busque el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, segundo de Crónicas,
capítulo 36, observe ahí lo que dice el versículo 6. Voy a leer del versículo 5. Dice ahí, cuando comenzó a reinar Joacim, este es el rey número 18 en el reino del sur. Joacim, cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió, versículo 6 dice, contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en el templo de Babilonia. Entonces, este es un dato que tenemos que tener bien claro para ubicar al profeta Ageo. Ok, en el año entonces 605 a.C. hay una primera invasión de parte de los babilonios a Jerusalén. Llevan exiliados y dentro de esos exiliados se llevan al que llegó a ser el profeta Daniel. Se lo llevaron jovencito. Luego, una segunda invasión en el año 597, siempre por los babilonios y siempre ahí a Jerusalén. En ese tiempo se dice que es cuando el profeta Ezequiel fue llevado cautivo, y es así como aparece Ezequiel. En medio leíamos esa parte preciosa de ese pueblo que estaba con esa gran desesperanza en el exilio, ese pueblo que dijo, ya nos abandonó el Señor, ya no hay nada más para nosotros. Ese Ezequiel es enviado por Dios para dar palabras de aliento, de ánimo, de esperanza al pueblo de Israel. Una situación bien tremenda que ustedes habrán de recordar en nuestro estudio del profeta Ezequiel. Fue ese momento cuando la gloria del Señor se aparta de ese primer templo, el templo de Salomón. Una cosa extremadamente increíble. Pero al final termina el libro de Ezequiel dándonos la nota de esperanza del templo futuro, de la restauración de Israel como pueblo. Aquí entonces tenemos en ese pasaje, si usted gusta lo lee ahí, Segundo de Reyes, observe lo que dice, Segundo libro de Reyes, capítulo 24, Segundo libro de Reyes, capítulo 24, y voy a leer a partir del versículo 12, del 12 hasta el 17. Entonces salió Joaquín, rey de Judá. Este es diferente a Joacim. Son dos reyes diferentes. Este es Joaquín. Entonces salió Joaquín. Este es el rey número 19. Joacim fue el rey número 18. Este es el rey número 19. Otra vez, versículo 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra, y cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías, que es durante el tiempo cuando entra otra vez Babilonia, y ahí pues a destruir Jerusalén. Allá no leímos este pasaje, pero allá en Daniel, el capítulo 1, versículo 1, si lo buscan, Daniel capítulo 1 da el detalle bien exacto de cuándo es que fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel 1:1, ¿lo tiene? Dice ahí, en el año 3º del reinado de Joacim, el rey 18 del reino del sur, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y así se llevó dentro de ellos a Daniel. Ok, y el tercer dato es este. La tercera invasión de Babilonia a Jerusalén. Y es aquí en el año 586, donde Jerusalén cae ya totalmente, es quemada, el templo, el primer templo, el templo de Salomón es destruido completamente. Y esto lo podemos encontrar ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, si usted observa ahí el versículo 19, donde dice la palabra del Señor así. Segundo de Crónicas 36, versículo 19. Observe lo que dice. Y quemaron, dice, la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Ahora, todo esto es importante para ubicarnos en el tiempo de Ageo y para tomar nota de la importancia de su mensaje al pueblo judío en aquel tiempo. Vamos hasta ahí, mis amados hermanos, espero no haberlos perdido. Muy bien. Seguimos. Luego, después de eso, los judíos viven en el cautiverio, viven en el exilio. Ahí se acostumbran a la buena vida, ahí casi como que dijeron, bueno, esta es nuestra nueva tierra, aquí es nuestro nuevo hogar, de aquí nadie nos va a sacar, este es el imperio del mundo, aquí nos trajo Dios, pues al final aquí hagamos nuestra vida. Tanto llegaron a deleitarse en su estadía ahí, que ya vamos a ver más adelante cuando llega otro rey de otro imperio y da el decreto de salir, que no todos salen, porque la mayoría se habían acomodado. Es un grupo pequeño el que sale para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y para la reconstrucción del templo. Pero aquí tenemos al profeta Ezequiel y al profeta Daniel, que son los profetas que viven en el exilio. Muy bien, después de esto se termina el imperio babilónico y aquí tenemos la entrada de Ciro, el rey persa. Ciro toma Babilonia allá en el año 539 antes de Cristo. Y esto se nos une con ese detalle que nos da el profeta Daniel ahí en el capítulo 5, aunque ahí le pone el nombre de Darío. Ahí hay una situación muy espinosa a estudiar de la cuestión de la lectura bíblica. Sin embargo, es bien claro que en el año 539 Ciro vence a Babilonia y la vence sin ninguna batalla cruenta, sin ninguna batalla sangrienta, sino que el río Éufrates lo desvían, los estanques que tenían alrededor de la ciudad, que eran los que impedían y formaban una barrera para impedir la entrada de sus enemigos, baja de nivel, y así es como el ejército medo-persa entra, se mete por estos túneles subterráneos y toman la ciudad de Babilonia. Esto es en el año 539. En el año 538, Ciro decreta que los judíos regresen a Jerusalén. Y esto usted lo puede ver allá, al final, en el último capítulo del libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 36. Observe lo que dice el versículo 22. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Dice ahí, ¿ya lo tiene? Segundo de Crónicas, capítulo 36, los últimos versículos, versículo 22. Dice ahí, mas al primer año del rey Ciro de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y observe cómo inicia el libro de Esdras, con el mismo dato, versículo 1 del capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y hermanos, el dato que la Biblia nos da de cómo Dios tiene la capacidad que hemos estado viendo de controlar mentes, voluntades, incluso de gente pagana, uno se queda con la boca abierta. Por ejemplo, cuando lee Isaías 44, observe ahí, busque por favor el libro de Isaías y busque el capítulo 44, Isaías capítulo 44, y leo para ustedes a partir del versículo 21. Ahí le está hablando Jehová Dios a Israel. Y luego, en medio de hablar palabras a su pueblo Israel, menciona a Ciro, y observe cómo lo menciona. Y muchos dicen que esta es profecía de el Señor en la conquista que Ciro hizo para con Babilonia. Isaías capítulo 44, versículo 21 en adelante dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Dios está hablando a su pueblo, e Israel, porque mi siervo eres. Así, normalmente, claro que sí. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza por bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serás y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Y entonces fíjese cómo hace esta transición. Está hablando de la restauración del pueblo. Isaías, siglos antes de que Judá fuera llevado cautivo a Babilonia, está diciendo: después de ese tiempo que ustedes estén en el exilio, yo los voy a rescatar. Y mire por medio de quién los va a rescatar. Y aquí lo menciona Isaías. Esto es increíble, mis queridos hermanos. Versículo 27, que dice: a las profundidades secaos y a tus ríos haré secar. Eso fue lo que hicieron los medo-persas. Desviaron el río Éufrates, se secó, bajó, y así fue como se metieron a Babilonia. Y dice, versículo 28, que dice ¿de quién dice? De Ciro. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Está diciendo Isaías, siglos antes, está profetizando que un hombre, un rey en el futuro llamado Ciro, es el que va a hacer que la ciudad de Jerusalén sea restaurada después de haber sido destruida, y que el templo de Jerusalén va a ser reedificado después de haber sido destruido completamente. Y sigue diciendo en el capítulo 45, en el versículo 1, así dice Jehová a su ungido. Y uno espera pues que aparezca Israel o que aparezca el Mesías, pero aparece Ciro otra vez. Dice: Ciro es su ungido, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Así entró Ciro a Babilonia. Yo iré delante de ti. Le está diciendo a Ciro, a un rey pagano: y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.
por amor de mi siervo Jacob, no por amor tuyo, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, a Ciro. Te puse sobrenombre y dice, aunque no me conociste. Increíble nuestro gran Dios, increíble nuestro gran Dios. Ok, después de este Ciro es que entonces aparece Darío. Darío, el rey persa que es mencionado aquí en Ageo. Entonces ahora lo animo a que vaya a Ageo y observe el versículo 1, capítulo 1. Observe lo que dice Ageo, capítulo 1, el versículo 1. Dice ahí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Entonces, se recuerda allá, estamos hablando que en el año 539 Ciro derrota a Babilonia. El siguiente año Ciro da el decreto de que los judíos regresen a reconstruir su ciudad y regresen a reconstruir su templo. Ahora tome nota, porque es en el año 538 cuando sale esa primera expedición, allá donde va Esdras también, Sesbazar también, llevando a todos estos judíos con el ánimo, el gozo en su corazón de que van a reconstruir su ciudad y que van a reconstruir su templo. 538. Y es en el 522 donde Darío asciende a este mismo reinado del imperio medo-persa. Y 2 años después, porque aquí dice en el segundo año del rey Darío, Ageo lanza su mensaje. 538 a 520. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de más de 15 años. Estamos hablando de 18 años. Y Ageo va con el mensaje 18 años después de que aquel pueblo salió para reconstruir Jerusalén y para reconstruir el pueblo, a darle el mensaje delante de parte del Señor diciendo, bueno, ¿y qué pasó con el templo, pues? ¿Y qué pasó con el templo? ¿No a eso vinieron, pues? ¿Y qué me estaba haciendo aquí durante todos estos 18 años? Y esto es importante tomarlo porque así es como le vamos a agarrar mucho más sabor a este mensaje de Ageo. Y aquí pues finalmente tenemos el mensaje de Ageo. El libro consta solamente de 2 capítulos. Y según estos 2 capítulos, porque después de esos capítulos no se nos menciona otras tareas de Ageo, más que allá en el libro de Esdras, que lo vamos a ver más adelante, ahí en el capítulo 5, si usted puede irlo a revisar, libro de Esdras, el capítulo 5, ahí aparece mencionado Esdras, y también aparece mencionado el profeta Zacarías, ambos aparecen involucrados en la reconstrucción del templo. O sea que estamos hablando de este periodo de tiempo. Pues el profeta Ageo lo que hizo fue desarrollar su ministerio, que duró 4 meses. Ese fue el total del ministerio del profeta Ageo, 4 meses. El profeta Isaías, su ministerio fue largo. El profeta Jeremías, su ministerio fue largo. El profeta Daniel, su ministerio fue largo. El profeta Ageo, su ministerio duró 4 meses. Comenzó, dice aquí, el día 1 del mes sexto y terminó el día 24 del mes noveno. Mes sexto en el calendario judío y mes noveno en el calendario judío. Mes séptimo en el calendario judío. Nuestro calendario sería esto, más o menos agosto, julio, agosto, y luego allá diciembre, noviembre, diciembre, a eso se refiere, más o menos ese es el periodo. El calendario de los judíos es un calendario lunar, un poco más exacto en ese sentido, y todavía llevan ese calendario. Pero esto fue todo el ministerio del profeta Ageo. Entonces, una vez más, leamos ahí, el versículo 1 de Ageo 1 nos dice el día 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto,
en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Luego, el otro dato que se nos da es en el versículo 15. Y aquí tenemos Ageo 1, versículo 15, y dice ahí: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, es que entonces el pueblo se dispuso a volver a tomar el trabajo de la reconstrucción del templo. Aquí tenemos día 1, día 24 del mes sexto. Luego, en el capítulo 2, en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, mes séptimo, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, 21 días del mes, día 21, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Ok, este es el segundo mensaje que da Jehová de los ejércitos a su pueblo. Y pues ya vamos a ver ahí cuando entremos a el profeta Ageo. Pero son 4 mensajes, ese fue todo el ministerio del profeta Ageo. 4 mensajes en 4 meses, este en el mes sexto, este otro en el mes séptimo, y 2 en el noveno mes, el mismo día. Ahora, observe lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10, en el mes noveno, dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, o sea, estamos hablando de la misma época, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice allá, en el versículo 20, estamos hablando de Ageo, capítulo 2, versículo 20, siempre del noveno mes, dice versículo 20 del capítulo 2, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, o sea, el mes noveno, el día 24, lanza este mensaje del versículo 10, y luego en el día 24 del mes noveno, el mismo día, lanza este otro mensaje, que es un mensaje profético, es un mensaje mesiánico. Y la cosa es, el tiempo se acerca. Allá teníamos a Abraham más o menos alrededor del año 2000 antes de Cristo, estamos diciendo. Y aquí estamos en el año 520 antes de Cristo. El tiempo se está acercando. El tiempo se ha acercado. El tiempo de Dios se había acercado para este mensaje. Y algo muy notorio que aparece aquí en el profeta Ageo son estas declaraciones. Miren lo que dice ahí el versículo 5, y con esto vamos a concluir. Dice ahí lo que Ageo 1, versículo 5. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7 del capítulo 1 de Ageo. Observe lo que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 15 del capítulo 2. Dice ahí: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Versículo 18 del capítulo 2. Dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Esta frase se repite no en vano. Y esta frase en la traducción de la Nueva Versión Internacional se traduce así: reflexionen sobre su proceder. Y este mensaje dado 2500 años antes de nosotros, este mensaje es pertinente para nosotros el día también de hoy. Debemos meditar bien sobre nuestros caminos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos, como creyentes, como pueblo del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Se recuerda ahí
el tema principal de Ageo va a ser el templo. Si usted ya vio ahí ese video que se les colocó en Facebook, ese pequeño, bonito, estupendo video que nos resume en unos cuantos minutos todo el libro de Ageo, el templo tiene un punto principal dentro del libro. Y ya vamos a ver, allá se recuerda Efesios capítulo 2, cómo comenzamos leyendo el edificio que va siendo construido, el templo del Señor del día de hoy. Pues la cuestión es, meditemos bien en nuestros caminos, querido hermano. Mi ánimo es, vaya a leerse este libro. Mira, aquí no hay argumento para decir no tengo tiempo para leer. No está, ni siquiera le estamos diciendo vaya a leerse el Salmo 119, como nuestra hermana Marta Eugenia nos decía el domingo pasado. Y el Salmo 119 entero no se tarda mucho uno en leerlo. Ya no se diga estos pocos versículos, 2 capítulos del profeta Ageo, vaya a leérselos una y otra vez, empápese de eso para que este estudio agarre buena tierra donde va a caer el corazón, buena tierra donde caiga este estudio. Pues entonces, el ánimo para nosotros es esto: meditemos bien sobre nuestros caminos. ¿En qué cosas, en qué áreas de nuestra vida estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos? ¿Dónde estás gastando más tu juventud, tus fuerzas, tus energías, el fósforo de tu cabeza, tu tiempo, tu familia? ¿Hacia qué cosas las estás llevando? ¿Qué cosas estás heredando, metiendo, alimentando en tu familia? ¿Solo lo material? ¿O hay algo más importante, lo espiritual? Y este es el mensaje de Ageo. Reflexionen sobre su proceder. Esas palabras son para mí, en primer lugar. Freddy, reflexiona sobre tu proceder. ¿En qué cosas estás haciendo tus mejores inversiones de tiempo, de fuerza, de energía que todavía tienes? Y si recuerdan, pues estas fueron las palabras del Señor Jesús allá en el Nuevo Testamento. Y eso fue lo que Él nos dijo. Donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto tiene relación, lo que Jesús dijo tiene relación con lo que el profeta Ageo nos va a enseñar. Los animo entonces a que vayan a leerse estos 2 capítulos. Tenemos una semana para hacerlo, o sea que lo podemos leer varias veces y empaparnos y nosotros mismos sacar nuestras lecciones. Pedirle al Espíritu de Dios que nos hable a través de este libro, porque es un libro sencillo, es un libro sin muchas vueltas, sin muchas complicaciones, y aunque también tiene palabra profética para el futuro, también tiene palabra de exhortación, de ánimo para nosotros en esta lectura. Así que, mis queridos hermanos, los animo. Nos quedamos entonces con el profeta Ageo y espero que este panorama que hemos visto nos ayude entonces a nosotros a ubicarnos. Hemos llegado al profeta número 10 de los profetas menores, y estos últimos 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los profetas que se le llaman post-exilio, después del exilio. Ellos son los profetas básicamente preparatorios, en el tiempo preparatorio antes de la venida del Mesías, la primera venida del Mesías aquí a esta tierra. Y en base a esto es que entonces ya nos ha de hacer un poco más de sentido, porque los discípulos miraban al Mesías, bueno, como alguien que viene a liberarnos de este imperio que nos está subyugando en este momento. ¿Y qué pasó? Lo vieron morir en la cruz sin que Él hiciera absolutamente nada, después de haber hecho tantos portentos, tantos milagros. ¿Qué sucedió? Luego ellos entendieron, cuando Él resucitó, cuando Cristo resucitó, que Él era quien dijo ser que era, el Hijo de Dios. Y ese que subió a los cielos es el que nosotros también esperamos. Aquel al que los discípulos se quedaron viendo al aire, pero aquellos ángeles que se les pusieron enfrente le dijeron: ¿qué hacen ustedes, Galileo, viendo al cielo? Ese mismo Cristo que han visto ir así, así regresará otro día, y va a regresar en gloria, y va a regresar con poder. Ese debe ser nuestro ánimo para no vivir nuestra vida únicamente aquí pensando en las cosas materiales, sino, como Ageo nos decía,
también en las cosas espirituales. Meditemos muy bien en nuestros caminos, meditemos en nuestro proceder, en qué estamos colocando nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, nuestra familia, sobre qué la estamos fundamentando. Ese es el mensaje de Ageo. Hermanos, delicioso entonces este libro. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, el próximo jueves. Como dijo Santiago, si el Señor quiere, tendremos vida y entonces continuaremos con nuestro estudio del profeta Ageo. Permítame terminar con una palabra de oración. Muchas gracias, Señor, por este momento que nos ha permitido aquí reflexionar, ver un panorama general. Hoy fue algo de historia general, ver la línea de salvación, cómo usted la ha traído, ver un diseño en esto, Señor. Es maravilloso ver su mano moviéndose a lo largo de la historia con un propósito bien claro, Señor. Aquello que le dijo allá a la serpiente, usted, la venida del Mesías, la venida del Salvador, la venida del Redentor. Hacia eso nos apuntan todos estos libros del Antiguo Testamento, y los del Nuevo Testamento nos hablan de la primer venida de este Mesías, y también nos hablan de la segunda venida de este Mesías, que es lo que llamamos nosotros los creyentes nuestra esperanza bienaventurada. Amén. Ayúdenos, Señor, a no estar pensando solamente en el pan del día, estar pensando en el estómago físico. Ayúdenos, Señor, a meditar, a pensar en nuestra alma, a meditar y a pensar de que no solamente es lo que vemos lo que vale la pena, hay otras cosas mucho más valiosas, lo que no vemos. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo nuestro Señor y de donde Él viene. Amén. Nuevamente. Ayúdanos, Señor, que este estudio de Ageo, así como el estudio de los otros libros del Antiguo Testamento, sea un libro que llene nuestro corazón con mucho entusiasmo para continuar viviendo nuestra vida cristiana como tú quieres que la vivamos, y que uses nuestras vidas para darte a conocer con nuestras acciones y con nuestras palabras. Bendícenos para ser de bendición, como decía el salmista, hasta lo último de la tierra. Bendiga a mis hermanos y, Señor, continúenos ayudando. Dele sabiduría a nuestros hermanos de la iglesia norteamericana para esta reapertura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y a nosotros, Señor, mientras tanto, denos paciencia, denos amor y denos el ánimo para estarnos preparando anímicamente, emocionalmente y espiritualmente para esta reapertura. A usted el honor, a usted la gloria. Bendiga a mis hermanos en lo que resta de esta semana. Sígalos bendiciendo y sígalos prosperando en el nombre de Jesús. Amén. Pasen buenas noches, queridos hermanos. Nos vemos el domingo, si el Señor quiere.